El día de hoy, mis hermanos, el mensaje que traigo está en Jueces, capítulo 6, y tiene que ver con el juez Gedeón. De hecho, cuando comencé a prepararme para este estudio, mi intención era escribir un mensaje llamado Gedeón y el Dios de lo imposible, hablando de cómo Dios lo había llevado a salvar a Israel. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando comencé a estudiarlo, y bueno, hace poquito, gracias a Dios, pude comprar esta Biblia nueva que pude traer de Estados Unidos, no me salió tan cara ya, y estaba estudiándolo acá y encontré algo muy interesante acerca de los jueces que en realidad, aunque ya lo había leído anteriormente, nunca le había prestado la atención necesaria. Y eso me llevó a hacer un cambio en el estudio, porque Dios me hizo ver que eso era importante, que era un detalle importante que tenía que rescatar. Y si me ayudan con el primera filmina, bueno, ahí cuesta un poquito verlo, pero básicamente lo que esa filmina muestra es que hay un ciclo. Con cada uno de los jueces hay un ciclo. Siempre moría el líder, primero Josué y después cada uno de los jueces. Y cuando el líder moría, el pueblo de Israel se dedicaba a buscar a otro, en este caso un ídolo, empezaba a adorar a los Baales, empezaba a adorar a Acera, o empezaban a desviarse de alguna forma. Hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, llegaba un momento en que eran castigados por eso, Dios se alejaba de ellos por el pecado, entonces eran oprimidos, venía un periodo de servidumbre, que es el tercer cuadrito ahí para abajo, y cuando estaban siendo oprimidos, a veces por muchos años, el pueblo empezaba a suplicar a Dios, empezaba a suplicarle, a pedirle que lo salvara. Dios escuchaba la súplica y levantaba un nuevo juez, que es el tercer cuadrito, el último cuadrito, penúltimo cuadrito arriba, les daba la salvación de una forma milagrosa, donde inclusive en el caso de Gedeón fue algo que fue simplemente 300 contra millares, y aún así lo lograron, ¿verdad? Pero el pueblo estaba bien mientras el juez estaba ahí, generalmente como 40 años, y después cuando el juez moría, repetíamos el ciclo. ¿Pueden pasar al segundo? Termina. De hecho, aquí es más claro. Como ven, es un patrón que se replica una y otra vez, desde Otoniel, que lo leímos antes, ¿verdad? Ahí están los versículos, si los pueden ver. Si alguno quiere después una copia de eso, se los puedo pasar. Pero, como ven, en cada uno de esos puntos, cada uno de los jueces, primero, el juez anterior moría, venía un periodo de apostasía, o sea, los israelitas se separaban de Dios, se alejaban. Venía un periodo de servidumbre donde eran golpeados, eran gobernados por el enemigo que estuviera en el momento. Venía una súplica, excepto en Jafé y Sansón, en el cual no pidieron a Dios, pero Dios aún así lo salvó. Y después venía la salvación de Jehová, porque Jehová siempre fue fiel, mientras que el pueblo no. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué? O sea, era el pueblo de Israel, o sea, fueron sacados de Egipto, o sea, ellos vivieron y han estado con Dios todos esos, ¿verdad? Y bueno, uno dice, bueno, es que eran nuevas generaciones, ¿verdad? Tal vez ellos no habían visto de primera mano los milagros, y uno dice, bueno, sí, podría ser que ellos no vieron de primera mano los milagros, y por eso tendían a desviarse cuando no había un líder que los guiara, ¿verdad? Sin embargo, y aquí me lleva al primer punto, y es que cuando yo me puse a pensar en eso, me di cuenta de que eso no es cierto. Si bien es cierto, para mí una de las mayores tal vez dificultades que tenía el pueblo de Israel es que Dios es un Dios invisible, es un Dios que no podemos ver porque es espíritu, es un Dios que nunca ha permitido que se le haga una imagen de ellos. Si no, veámoslo en Éxodo 20, versículos 4 al 6. Vamos a poner ahí. Éxodo 20, versículos 4 al 6 dice, y eso fue Dios literalmente que lo dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios siempre fue claro. Él no quería que hubiera nada entre Él y el pueblo, y Él estableció las reglas. Pero los seres humanos tendemos a poner nuestra mirada en las cosas físicas, ya sea una estatua o un amuleto o en personas, un pastor, un líder, alguien que destaca de alguna manera, y entonces hacemos las cosas bien tal vez porque estamos viendo a esa persona que nos guía, pero cuando esa persona no está o falla por alguna razón, nuestro mundo se viene abajo. Y eso mismo le pasó a los israelitas justo después de haber sido rescatados de Egipto. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Solo un poquito después, ya habían recibido los mandamientos, ya Aarón había sido investido como sumo sacerdote, y ven lo que pasa, dice, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, o sea, ni siquiera es que se había muerto, simplemente había durado mucho en la montaña hablando con Dios. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. De hecho, cuando yo me puse a analizar este pasaje, me fui a buscarlo en el lenguaje original, y aquí donde dice dioses, en realidad lo que dice es Elohim, que es la palabra que se usaba para identificar a un ser superior o al Dios. Entonces ellos lo usaban, digamos, de esa forma. Entonces en realidad lo que estaban pidiéndole a Aarón, para que se entienda más claro, es que le hiciera una imagen del Dios que los había sacado de Egipto, porque eso es lo que ellos querían, tener una figura de Dios. Pero Dios no quería figuras, se los había dicho antes. Por eso es que Dios se enoja tanto cuando eso pasa. ¿Y qué es lo que sucede cuando Moisés va a bajar del monte? Dios le dice, ahí están pecando. O sea, ni siquiera, o sea, han visto la nube que anda de día y de noche, han visto la gloria de Dios, vieron el mar partido, y aún así, a lo primero que hacen, apenas no ven a Moisés, se alejan de Dios. ¿Verdad? Entonces, qué triste de verdad que los seres humanos nos limitemos tanto por nuestros 5 sentidos, porque al final el espíritu es algo que no se puede ver con los 5 sentidos. Y cuando nosotros ponemos la vista en nuestro corazón, en nuestra esencia, en el Dios eterno, en el que no se toca con los 5 sentidos, en el que no podemos ver con nuestros ojos, no podemos tocar con nuestras manos, sino que tenemos que sentir con nuestro corazón, es cuando las cosas van bien. Y cuando no importa qué pasa alrededor, no importa si el hermano me dio feo en la mañana, entonces no importa si, no sé, si alguien dijo algo que me ofendió, no importa, ¿por qué? Porque mi corazón y mi presencia, mi ser, no depende de lo que esas personas están diciendo o lo que la persona que está al frente está diciendo, depende sola y únicamente de Dios. Y no solamente eso pasaba en Israel, eso pasa muchas veces en iglesias, cuando por ejemplo el pastor se va o cuando el líder que era muy importante de un pronto a otro se le encuentra algún defecto, hace algo que incorrecto, y entonces muchos miembros de la iglesia, ya, sí, no, es que no sé qué, y se van. ¿Por qué? Porque no tienen la vista puesta en lo importante que es Dios, tienen la vista puesta en el hombre que está enfrente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, no tener nuestra vista puesta en la persona, sino nuestra vista puesta en Dios. Y aquí les quiero contar un poquito de mi testimonio personal, porque hace muchos años yo estaba todavía en el colegio y yo vivía con mis abuelitos. Yo vivía con mi abuelito, bueno, mi mamá, ¿verdad? Mi papá, pero con mis abuelitos estaban ahí cerquita, que yo cruzaba a la hora del almuerzo, yo cruzaba la calle y ellos estaban ahí porque estaba la iglesia, justamente frente al colegio. Entonces yo cruzaba la calle y me iba a la casa pastoral a almorzar, ¿verdad? Y esa iglesia, yo compartí con ellos la creación de esa iglesia, o sea, lo que fue todo lo que ellos se esforzaron por levantarla. Yo ayudé a batir cemento, a montar latas, a construir ese edificio, y estábamos
felices, estábamos contentos, estábamos en un momento, vamos, como decir de, ¿cómo explicarlo? Como muy estable, muy tranquilos, ¿verdad? Y mi abuelito había puesto a un señor que era el copastor, que era como un amigo de la familia, llegaba a comer con nosotros ahí a la casa pastoral, compartía muchas cosas, la familia de él siempre estaba alrededor de nosotros y todo era maravilloso. Un día, estando yo en la casa de mis abuelitos, creo que mami también estaba ahí, estábamos compartiendo con ellos y de un pronto a otro, el misionero junto con el copastor llegaron a la casa y llamaron a mis abuelitos. Y nosotros nos quedamos, qué raro. Siempre cuando vienen nos avisan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para recibirlos y todo, ¿verdad? Bueno, ellos se fueron al templo, ¿verdad? Nosotros nos quedamos ahí en la casa, tranquilos. Cuando regresaron los abuelos míos, estaban llorando. Y nos dijeron que básicamente les habían dado, creo que eran como 15 días para recoger las cosas e irse. Les habían dicho, básicamente el copastor habló con la misión, con el liderato de la iglesia, y les dijo que mi abuelito estaba manejando mal la iglesia y que la iglesia se había reunido a escondidas de mi abuelito y que habían decidido, que por cierto la mayoría eran familia de él, habían decidido que ya él no era apto para ser pastor de esta iglesia y que mejor lo trasladaran a otro lado, básicamente, y que él iba a ser, digamos, que lo nombraran a él de pastor. Y así lo habían aceptado, así lo habían hecho. Entonces el misionero, pues sí, le dijo a mi abuelito que sí, que tenían que irse, que tenían que dejar la casa pastoral y que, ¿cómo se llama?, los iban a mandar a Punta Arenas para iniciar una nueva misión allá. Y bueno, obviamente ustedes podrán imaginarse cómo un joven como yo iba a recibir eso en ese momento, ¿verdad? O sea, yo tenía cero madurez, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue la puñalada en la espalda. O sea, yo me sentí destruido. O sea, yo dije, en la iglesia no vuelvo a confiar nunca, porque todos son un montón de hipócritas. Eso fue lo que yo pensé y sentí en ese momento. Y tanto me marcó a mí eso, tan duro fue para mí, que, o sea, yo lo único que veía cuando veía una iglesia después de eso, era esos mis abuelitos llorando. Porque era mi mundo, o sea, yo admiraba a mi abuelito, yo me sentaba a estudiar con él, yo agarraba y cuando él estaba haciendo el estudio, yo me sentaba a la par con una hojita a hacer qué hacía. Estuve leyéndome todos los libros que él tenía, porque tenía una biblioteca enorme, entonces libros de cómo leer griego, cómo leer hebreo, de homilética, de cuánta cosa ustedes puedan pensar, ahí estaba yo leyendo junto con él y discutiendo. Y yo decía, yo quiero algún día ser como él, pero después de eso, yo decía, no hombre, ni a patadas. Yo, estar frente a una iglesia, jamás. O sea, jamás. Y es más, yo no quiero nada que ver con una iglesia. Yo no entendí en ese momento tampoco por qué mi mamá y mi tío, que estaban yendo a la iglesia, continuaron yendo a esa iglesia. Para mí, o sea, yo decía, ¿cómo van a seguir yendo ahí? O sea, después de lo que pasó, después de lo que le hicieron a mis abuelitos, ¿cómo ellos van a seguir yendo a esa iglesia de hipócritas? Yo no lo podía creer, pero ellos siguieron, bueno, allá ellos. Pero yo, a regañadientes voy, pero yo no quiero ir más. Yo entré en la universidad para ese poquito tiempo y honestamente, ¿saben qué? No hay presa más fácil para el enemigo que una oveja que está sola. Y saben, cuando yo entré a la universidad, yo estaba alejado, yo estaba frío. Yo dejé de preocuparme por las cosas de Dios, dejé de leer la Biblia, dejé muchas cosas. Y sí, el diablo me tentó y hice lo malo delante de los ojos de Dios. Tal vez nada súper grave, pero sí fui a un bar con mis amigos de la universidad y empecé a andar con algunas juntas que tal vez no eran las mejores. Y me enfrié bastante y caí en una depresión. Yo me sentía deprimido, me sentía vacío, me sentía, yo le decía en aquel tiempo a mi esposa que yo me sentía como 10 grados bajo cero, ¿verdad? Y en un momento dado, yo me acuerdo que yo le dije, Señor, o sea, ya no sé qué hacer, o sea, me siento mal, ya no puedo más.
necesito que me ayudes. La respuesta de Dios a mi oración, porque Dios siempre responde, es que cuando yo pedí a Dios por su guía, mis abuelitos fueron traídos de vuelta de Punta Arenas a Desamparados. Entonces yo me pude ir otra vez con ellos. Ellos comenzaron otra iglesia ahí. Y entonces tuve la oportunidad de volver como a levantar un poco, ¿verdad? Aún así, no era como que confiaba mucho, pero era una nueva obra, entonces eran nuevas personas por lo menos, ¿verdad? Igual yo solo lo quería ayudar y esa era mi preocupación en ese momento. Regresando, voy a dejar mi historia por ahí un momento, porque quiero contrastarla con lo que pasa con Gedeón. Entonces, vamos a regresar un momentito a Gedeón en el Jueces capítulo 6. Aquí en Jueces, en el versículo 2 dice: y la mano de Medián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Versículo 4: y el campamento contra ellos destruía los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo estaba como Israel en ese momento, devastado. Sentía que lo que hacía está bien, pero no era tan importante, no me hacía feliz. Y era porque había tantas cosas pasaban a mi alrededor que me asaltaron, me robaron, me dejaron sin la plata, sin el anillo de graduación. O sea, todo me iba mal. Todo me iba mal. Para mí. Pero cuando yo clamé a Jehová, Jehová me respondió en la forma de por lo menos eso, de traer mis abuelos a Desamparados. Para mí fue la salvación que yo necesitaba en ese momento. Y cuando yo veo aquí cómo continúan, cuando el pueblo de Israel clama a Jehová, Jehová es fiel, porque aunque el pueblo estaba separado de él, porque el pueblo había pecado, Jehová es fiel, pero no deja sin reclamar. Jehová le dice en el versículo 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo los hice salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de aquellos que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo Jehová vuestro Dios, no temáis los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios reclama, y lo que me estaba pasando a mí era la forma de Dios de reclamarme, decirme, o sea, usted está mal, pero porque usted se lo está buscando. Y así era, en realidad. Pero uno siempre es duro de corazón, ¿verdad? Le cuesta a veces. Entonces, comencé otra vez a retomar un poco, digamos, buscar esa cercanía con Dios. Pero siempre me quedó ese sentimiento de, bueno, está bien, porque Dios no fue culpable de lo que pasó, fueron los hombres. Entonces, bueno, hay que sembrar la palabra, pero hasta ahí. Versículo 11 de capítulo 6 de Jueces, perdón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofrán, la cual era de Joás, Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el altar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué bonito. Yo quisiera que Dios diga lo mismo de mí, ¿verdad? Porque al final,
¿Qué fue lo que Dios le pidió a Josué? Que fuera esforzado y valiente. Dios siempre está buscando personas que sean esforzadas y valientes. Entonces, si hay que apuntar algo, apunten eso. Hay que ser esforzado y valiente, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, ¿qué respondió Gedeón? Veamos. Dice, versículo 13, y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó de Egipto, nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano a los madianitas? Cuando yo me sentía mal y deprimido, yo decía: Señor, pero yo sé que tú eres un Dios bueno, un Dios grande, ¿por qué no me ayudas? Yo no entendía por qué. La verdad es esa, yo no entendía por qué, Dios no hacía algo milagroso y me quitaba esa tristeza que tenía yo. No lo entendía, porque yo no estaba alejado y yo no podía ver que Dios me decía: pero si vos te alejaste, porque no lo podía escuchar. Esa es la verdad. Cuando uno se aleja, uno se enfría y uno no es capaz de percibir la voz de Dios, uno no es capaz de entender que Dios le dice a uno: mira, o sea, te estás alejando. Uno solo ve la consecuencia de ese alejamiento, la opresión, la servidumbre. Sin embargo, cuando uno pide ayuda, aún así Dios hace milagros. Versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo estoy seguro que Gedeón no era lo que esperaba escuchar. Cuando uno le pide a Dios ayuda, Dios muchas veces le dice: bueno, sí, está bien, pero venga, usted va a hacerlo. ¿Usted quiere que las cosas sean diferentes? Venga, hágalo usted. Pero hay que ser valiente y esforzado. Y no es lo que uno quiere escuchar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno pone excusas. Versículo 14, perdón. Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Yo no soy tan importante. Yo soy el menor de la casa. Yo, ¿con qué? No tengo gente que me respalde, no tengo nada con qué poder lograr eso que tú me estás pidiendo hacer. Versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre. Versículo 17, y él respondió: yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me dé señal de que tú estás hablando conmigo. Y es que uno tras de palos cuernos, ¿verdad? Yo le dice: bueno, vaya usted. Y uno le dice: no, pero yo cómo, o sea, yo con qué. Entonces Dios le dice: bueno, pero si yo te estoy diciendo, yo voy contigo, o sea, tranquilo, vaya. Y uno dice: bueno, no, pero ocupo una prueba para saber que es de verdad esto, ¿verdad? Voy a regresar con mi historia. Después de que estuve ahí con mis abuelitos, como les dije, aún yo estaba con esa espina clavada. Yo aún no había soltado ese rencor que sentía. Mis abuelitos decidieron moverse se reconciliaron con la iglesia, bueno, no reconciliaron, se reconectaron, en realidad la palabra correcta, reconectaron con la iglesia bautista porque ellos estaban en ese momento, se habían unido a otra denominación por un tiempo, pero reconectaron con la iglesia bautista y los enviaron a San Marcos, a la zona de los santos, otra vez. Y yo estaba apoyándolos, pero no por las buenas razones, no porque fueran a levantar una iglesia, sino porque ahora sí va a ver, ¿verdad? Ahora sí va a ver cómo es, ¿verdad? Ese era el sentimiento que yo tenía, ¿verdad? Entonces, Dios sabía lo que estaba pasando en mí. Me mantuvo por ahí, conocí a mi esposa, nos casamos, pero yo aún así tenía eso ahí, ¿verdad? Empecé a ser feliz, sí, empecé a ser mucho más feliz.
vinimos aquí a la iglesia, pero saben, cuando me dieron el papelito para registrarme, ¿verdad? Que miembro de la iglesia, había una pregunta que decía, ¿los podemos visitar? ¿Saben qué escribimos nosotros dos? No, en grande y subrayado, por si acaso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo, o sea, yo involucrarme con la iglesia, no, eso no es para mí. Yo sé lo que sufren los pastores, yo sé lo que sufren los que sirven en la iglesia, o sea, yo ya estuve ahí, yo fui maestro de niños y todo, no, eso es demasiado, no, yo no quiero nada con eso. Al final, para que alguien le dé una puñalada por la espalda, porque eso era lo único que tenía en la mente. ¿No? Bueno, pero Dios comenzó a trabajarme, comenzó a hacerme ver cosas que yo decía, mira, pucha, no, pero yo no me quiero, no me quiero meter. Bueno, en una de estas, mi mamá ya estaba en Estados Unidos, fuimos a visitarla junto con mi familia, y allá el mensaje que dio el pastor fue algo que me golpeó duro, porque yo estaba en eso de tratar de reconciliarme con Dios, leyendo más la Biblia y todo, pero el mensaje era, Dios no quiere personas que se queden en la orilla, Dios quiere personas que se atrevan a ir a la parte honda con Él. Y yo dije, pucha. Y dije, sí, yo no, o sea, yo no he querido, no quiero. Pero yo dije, bueno, o sea, también yo sé que o sea, tengo que hacer algo, no puedo seguir igual. Y cuando llamaron a que pasaran al frente los que querían reconciliarse con Dios, para sorpresa de todos, yo pasé al frente. Y derramé mi corazón ahí, y en ese momento una persona se acercó, empezó a orar por mí, y dijo que el Señor me iba a usar. Pero pero yo no quería, de la verdad. Entonces yo dentro de mí mismo le dije, sí, Señor, sí, está bien, pero ¿y mi familia? Porque cuando uno sirve al frente, no importa cómo, la familia siempre sufre. Yo lo dije para mis adentros. La persona que estaba orando por mí dijo, y dice el Señor que no tengas temor por tu familia, porque Él los va a cuidar y ellos van a ser tu apoyo. Pucha, pero estás seguro y vas a ver que Él estará contigo. Y yo dije, bueno, hágase tu voluntad, pero eso sí, como dijo Gedeón, yo quiero ver alguna prueba, que las cosas se den, que en la iglesia se dé una oportunidad donde yo pueda servir, pero yo no la voy a buscar. Si se da, yo voy a decir que sí, pero yo no la voy a buscar. ¿Mm? ¿Está bien? Volvimos. Empezamos acá, digamos, de diferentes cositas. Me invitaban a trabajar en las horas de teatro y yo, sí, yo dije que sí, pero no iba así como sí, no, yo iba así como, voy, sí, está bien, ¿verdad? Porque todavía no había soltado mi raíz de amargura, aún estaba esa espina ahí clavada. Hasta que un día mi esposa, en una que nos invitaron a participar en una obra de teatro, y yo dije, ay no, otra vez no, yo no quiero. Es que yo no, que a mí no me gusta estar ahí de enfrente cantando, y es y no, diciendo mímica, no. Y me dice mi esposa, amor, pero mira el ejemplo que le están dando a tus hijos. Tus hijos, o sea, si a vos te pones mal un botón de la camisa, ellos se lo ponen mal. Y eso es lo que ellos quieres que ellos hagan. O sea, al fin y al cabo, tú eres el principal de la casa. Es tu responsabilidad. Y si tú dices tantas cosas de Dios y hablas tanto de Dios y no lo demuestras, entonces ¿qué ejemplo estás dando? ¿Cuál es su testimonio? Y yo, tienes razón, tienes razón. Y yo además, yo le he dicho a Dios que si hiciera su voluntad, dije que yo iba a decir que sí. Así que, no, ponerse las pilas.
Poquito después, Selenia convocó una reunión de padres y mencionó que necesitaba gente para trabajar y yo dije, hey, heme aquí, ¿qué me queda? ¿Verdad? Y Dios comenzó a trabajar conmigo. Y en el momento en que yo dije, heme aquí, y comencé de verdad a tener la disposición de, las cosas cambiaron. Todo cambió para mí. O sea, mi relación con Dios, en ese momento, yo pude perdonar a ese hermano que yo espero que Dios lo esté usando para ganar almas allá en San Marcos. Yo pude entender que si no hubiera sido por lo que pasó, yo nunca hubiera conocido a mi esposa y no tendría la felicidad que tengo hoy en día. Yo me di cuenta de que cuando yo le dije que sí a Dios, Él comenzó a decirme que sí a mí. Y comencé a ver su mano moverse. El pastor dio clases y pude participar y pude aprender y darme cuenta de lo mucho que me falta. Y entonces, ahora, cada vez que tengo la oportunidad, le digo, sí, Señor, aquí estoy. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hace a uno verdaderamente feliz. Ahora me siento completo. Mis hermanos, yo quiero que aprendan un poquito de esta experiencia y de Gedeón, porque cuando Gedeón le pidió la prueba, Dios no le dijo que no, no se enojó con él, porque una cosa es pedirle a Dios pruebas de su existencia o pruebas de otra cosa, así como, mira, no sé, pero cuando uno le pide a Dios una confirmación de algo, Dios no te dice que no. Dios, si es de Él, Él te lo confirma, para bien o para mal. Pero uno tiene que estar dispuesto a las consecuencias de esa confirmación. Cuando Dios te confirma, vos tenés que hacer lo que Dios te está pidiendo. Y Gedeón, siguiendo leyendo Gedeón, para que sigamos, terminemos con Gedeón, dice, voy a brincar al versículo 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y secándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová su báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que el ángel era Jehová, dijo, oh Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero, porque por contexto, cuando en Éxodo dice que el que ve cara a cara a Dios muere, ¿verdad? Entonces por eso él estaba asustado. Pero dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció, voy a continuar ahí, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar que Baal tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón, tomando 10 hombres de sus siervos, hizo como Jehová le dijo. Hasta ahí, todo bien. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, a escondidas. Y así estaba yo. Yo dije, al principio, empecé con las obras de teatro, para no exponerme mucho. Pero fue cuando yo al final dije, sí, yo voy a trabajar con los jóvenes, que de verdad Dios comenzó a usarme, que de verdad yo sentí que Dios comenzó a darme palabra y a bendecirme para que pudiera buscar más de Él.
porque Dios, sí, está bien, estaba comenzando a hacer lo que Él me había dicho, lo que Él me dijo, pero a veces Dios quiere no solamente que lo hagamos a escondidas, Dios quiere que lo hagamos en público. Por la mañana, versículo 28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de cera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron que Gedeón, hijo de Joás, lo había hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque él ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de cera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenteréis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerubbaal, que esto es contienda con Baal contra él por cuanto derribó su altar. Cuando uno pone la cara por Dios, Dios pone la cara por nosotros. Cuando uno comienza a hacer las cosas, uno comienza a ver los cambios, comienza a ver cómo Dios confirma y te vuelve a confirmar las cosas. Y Dios te va protegiendo, y va delante de ti. Pero uno tiene que estar dispuesto a dar el paso. Y ese es mi tercer punto. Dios es fiel. Y si lo buscamos, aun cuando nos estemos alejados de Él, Él responde. Nosotros podemos ver en este pasaje y podemos ver en mi historia cómo Dios siempre está ahí dispuesto a nosotros. No somos nosotros los que nos alejamos. Y a veces nos alejamos por cosas que no son tan importantes. Porque mis abuelos no era que iban a estar tan mal, o sea, no iban a estar mal. Ellos simplemente fueron llevados a otro lugar a abrir una nueva iglesia para la honra y gloria de Dios. Y lo hicieron. Y después fueron movidos a otro lugar a abrir otra iglesia. Y lo hicieron. Y eso más bien fue ejemplo para mí. Porque al fin y al cabo somos herramientas en las manos de Dios. Y tenemos que entender eso. Al fin y al cabo no es que esto sea mi iglesia que yo he construido y es mío, no. Cada uno de los que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Dios. Y esto le pertenece a Él. Todo, cada cosa, cada esfuerzo que yo hago no es para mí, es para Él. Y tiene que ser para Él. Y esa es la cosa que tenemos que aprender, porque cuando dejamos que lo que logramos a través de Él se vuelva un orgullo, eso se vuelve pecado para nosotros. No es por mí que estoy aquí parado. No es porque yo aprendí a hablar o no es por los estudios que he recibido. Es porque Él me ha hablado, porque Él me ha instruido, porque Él me ha enseñado a través de pastores, a través de mi abuelito, a través de mi papá, a través del pastor. Y yo he aprendido a escucharlo, aprendido a leer su palabra y a entender el mensaje que Él tiene para mí. Y aún me falta mucho, porque cada uno de nosotros nos falta crecer, nos falta aprender y tenemos que entregarnos cada día más. Yo al principio quería ser solamente una persona sentada ahí al fondo, sin que nadie me viera. Apenas sonaba la última canción o decían el último amén, era el primero en salir. Pero descubrí que eso no es lo que Dios quiere. Que Dios lo que quiere es que me quede, que esté aquí con los demás, que comparta, que aprendamos los unos de los otros, que busquemos juntos cuál es la voluntad de Dios y que llevemos ese amor tan grande, tan infinito a cada una de las personas que está allá afuera. Y esta es la conclusión que quiero darles el día de hoy. Solo cuando nuestros ojos no están puestos en el Señor, cuando nuestras esperanzas no están puestas en Él, es cuando lo que hacen las personas nos lastima. Cuando la persona se va, nos sentimos desamparados. 2. Solo cuando ponemos a Dios primero y hacemos las cosas por y para Él, es que encontramos el verdadero propósito que Dios tenía para nosotros. Y 3.
Dios tiene propósitos tan grandes para cada uno de nosotros que no podemos entender ni ver. Y lo único que tenemos que decirle es, aquí estoy, úsame, y dejarnos usar. Amén. Que se haga su voluntad. Dios me los bendiga.